compartir esta información con el auditorio y pues, muy emocionado de estar trabajando en Quintana Roo. Justamente, y bueno, previo a entrar al aire, y ahorita que nos vas a dar algunos datos muy interesantes de lo que está pasando en Quintana Roo, hemos estado viendo, y me llamaba mucho la atención los proyectos de béisbol, porque se ha estado hablando en el caso de Cancún, que justamente el béisbol y en el estadio Beto Ávila, que ha sido emblemático para esta zona del país, pues ha sido un proyecto pues muy interesante que se dan diferentes puntos estratégicos de todo México. No sé si podemos arrancar con esos datos, justo porque son muchísimas las obras y muchísimo lo que está haciendo SEDATU en cuanto al plan de mejoramiento urbano. Sí, claro, pues igual valdría la pena, les platico rapidísimo en qué consiste el programa de mejoramiento urbano, que pues es una de las estrategias prioritarias del gobierno de México a cargo de SEDATU. ¿Qué pasaba antes en la SEDATU? Pues había muchísimos programas que eran los que el presidente conocía como los programas confeti, que muchas veces no se traducían en realidad en nada, mucho menos en beneficio para la gente. Entonces, al llegar en la SEDATU, pues hubo una gran transformación. La más importante probablemente fue hacer una secretaría que estaba muy abocada a un trabajo muy político, incluso discrecional, sí, a hacer una secretaría de carácter técnico. Entonces, hacer carácter técnico una secretaría para el programa de mejoramiento urbano significaba meter desde trabajadores sociales para conocer el territorio, hasta ingenieros, arquitectos, un equipo de obra muy amplio que estuviera trabajando en oficina y en territorio. Entonces, en estos 3 años del programa de mejoramiento urbano ya llevamos cerca de, entre obras terminadas y obras en proceso, serán poquito más de 700 obras, lo cual no había sucedido en ningún sexenio. Son más de 700 obras que ya están llegando en más de 80 municipios, casi 100 municipios. Entonces, y en el caso de complejos deportivos, de estas 700 obras, muy importantes, son alrededor de 150 proyectos, son espacios deportivos que van desde pequeños complejos multidisciplinarios con canchas de básquetbol, fútbol, voleibol o incluso fútbol de playa. Por ejemplo, en Progreso, Yucatán, que construimos una canchita de fútbol de playa, hasta justo grandes intervenciones de unidades deportivas que tenían que recibir una remodelación importante, ¿no? El ejemplo de este tipo de intervenciones es lo que se hizo en Playa del Carmen, que sí, intervenimos el proyecto de la unidad de Poliforum, ¿no? Dentro de estos 150 proyectos hay 7 grandes proyectos en estadios de béisbol, como fue en el estadio de San Luis Río Colorado, en 2019 fue nuestro primer proyecto. De ahí en el segundo año empezamos a plantear la posibilidad de intervenir los estadios, los míticos estadios, porque son históricos para la gente en Sonora, el Héctor Espino en Hermosillo y el Tomás Oros en Cajeme. Y ahí se sumaron este año 4 proyectos más en Villahermosa, en Campeche, en Cancún y en Navojoa. Entonces, y la idea es intervenir estos estadios a petición de las autoridades locales, porque pues la gente considera que estos espacios son también muy importantes para la historia de estas ciudades. Es mejorar el espacio del béisbol, pero también aprovechar e intervenir el espacio público. Entonces, eso es muy importante porque al final se convierten en inversiones que, además de mejorar un espacio icónico para estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Cancún, el Beto Ávila, también se van a intervenir los espacios alrededor del estadio para convertirlos en espacios públicos, incluso construir también otro tipo de canchas. Y se tiene que llegar al acuerdo con los equipos, porque los estadios son propiedad pública, son propiedad de los municipios o de los estados en algunos casos. Entonces, la idea es que estas concesiones que juegan durante un tiempo, en el caso de Cancún, los Tigres de Quintana Roo, la idea es que puedan utilizarlo con la gente, que quiere decir que cuando ellos no estén jugando, cuando ellos no se estén preparando para las temporadas, que la gente pueda utilizar el campo principal. Y al final esa es la naturaleza del programa, es rescatar el espacio público para las personas, ya sea construyendo una biblioteca pública, un deportivo, un parque, pero que sean obras de calidad, que duren mucho tiempo y pues que lleguen a zonas en donde antes no se hacía. Así que eso es lo que ha sido estos 3 años del programa de mejoramiento urbano. Y bueno, justamente con un hashtag que me gusta mucho porque es verdaderamente la identidad y hablar justo sobre cómo se van dando las cosas, cómo van latiendo estos puntos estratégicos, es decir, con la frase late, y a donde quiera que van
se abre un hashtag, en este caso con Cancún y las obras, que sería muy interesante que nos platicaras Cancún Late, y también invitar a la gente que vaya identificando todo esto y poder ocupar este hashtag, porque es pues muy interesante ver cómo todos estos nuevos proyectos, en el caso de Cancún, que han sido, pues bien lo comentabas, históricamente abandonados por administraciones municipales, estatales y federales, como es el caso del Ombligo Verde, por ejemplo, en Cancún puntualmente, como es el caso de un buen teatro. Van a ser obras que van a beneficiar muchísimo esta circunstancia social, hacer justicia social sobre todo. Sí, claro. Yo creo que parte de la esencia del programa es voltear a ver a las colonias donde precisamente no solamente el gobierno federal, sino incluso los gobiernos locales no tomaban en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos muy claro, y en parte por qué el eslogan del programa, el nombre del programa es Mi México Late, es porque buscamos que estas inversiones se conviertan en latidos que inviten a que nuevas inversiones lleguen a estas colonias, que no necesariamente sean incluso de gobierno, también que la iniciativa privada diga, oye, el gobierno ya le metió a estas colonias, pues ahora también significa que yo le puedo meter porque las cosas están mejorando, y que sea como una especie de círculo virtuoso. Entonces, llega el programa, Mi México Late a nivel federal, y va invirtiendo en las ciudades, y entonces ahí adaptamos, así que para las benditas redes, esta etiqueta, como lo dices, ¿no? Cuando lo hicimos el primer año en Playa del Carmen, en Solidaridad, lo hicimos con Solidaridad Late, ¿no? Ahí llegamos a colonias como La Bellavista, Forjadores, que colonias usualmente donde vive la gente en destinos turísticos, donde viven quienes trabajan en los hoteles, donde usualmente en los destinos turísticos no se invierte, ¿no? Todo en las grandes ciudades turísticas del país se invierte en la zona hotelera, Sí. por donde van a estar los turistas. Entonces, en este caso, nosotros llegamos a las colonias donde están los trabajadores, donde viven los que hacen posible. Y en el caso de Cancún, pues es muy interesante porque ahí se tiene, uno de los proyectos es esta intervención que va a prevalecer, o sea, que no contempla afectar en ningún momento la vegetación y el pulmón, que significa el ombligo verde para Cancún. Al contrario, incluso se busca que haya más vegetación. También se tiene contemplado un deportivo muy interesante con gimnasio de box en la región 259, al norte de la ciudad. Creo que eso también va a estar muy interesante. Son 4 proyectos los que tenemos en Cancún. Es un complejo con mercado público, parque y centro comunitario en la unidad, el ombligo verde, la renovación de un módulo deportivo en Los Gemelos y lo que les comentaba de la región 259. Eso aparte de lo que se contempla hacer con el estadio Beto Ávila. Entonces, nosotros contemplamos una inversión en Cancún superior a los 400 millones de pesos entre las 4 obras y la renovación del complejo del estadio, y pues que esto que pueda generar también empleo, que esa es también otra de las grandes ventajas del programa, más ahora en tiempos de reactivación económica, que son obras que además de llevar bienestar para la gente, pues durante su ejecución y su operación, pues van a generar empleos directos. Entonces, que la gente se pueda meter a mimexicolate.gov.mx a conocer todos los proyectos, porque ya están ahí arriba. También que puedan entrar a las redes sociales de Sedatu. Ahí usualmente compartimos testimonios, fotografías. No se va a ver en los medios de comunicación masivos, en los tradicionales, pero pues, como dices, Vic, las benditas redes nos van a ayudar a que esto se dé a conocer. Es muy interesante, Eros, también porque estábamos comentando justo sobre las obras que se van a implementar respecto también al paso del Tren Maya en el sureste de México. Para ser puntuales, en Quintana Roo hay un proyecto sumamente interesante, y eso es importante que se escuche, que se entienda bien, Rubén, porque bien lo compartes. En medios tradicionales de pronto no se habla de todos los beneficios que va a generar estas situaciones. De pronto en Quintana Roo, por ejemplo, tenemos solo la problemática del socavón, ¿no? Y no se ve a largo plazo, a mediano plazo, cuál va a ser justamente esta ruta para poder conocer estos proyectos que van a beneficiar y que van a dar mucha más prosperidad y mucho más balance en cuanto a las circunstancias para todos. Entonces, te decía, Rubén, si nos escuchas, si nos podías hablar justamente
de las obras o de los proyectos alrededor del Tren Maya en Quintana Roo. Sí, claro, una disculpa. A ver, justo, bueno, ya habíamos trabajado en la región, lo que te decía, y tuvimos oportunidad de colaborar, que fue en Solidaridad, Playa del Carmen. Eso fue para el primer año, 2019. Dentro de la misma región, en el segundo año, trabajamos en Campeche Capital, Ceiba Playa, que está muy cerquita de Campeche, y en Progreso. Para este tercer año del programa, el presidente nos pidió que las zonas prioritarias de intervención fueran acompañando los grandes proyectos de infraestructura. Es decir, que esas grandes obras, dígase Tren Maya, dígase el corredor del Istmo de Tehuantepec y el aeropuerto de Santa Lucía, no fueran solamente grandes obras que no llevaran beneficios tangibles a las comunidades o a las personas que viven ya ahí, ¿no? Entonces, parte de la intervención que estamos haciendo este año, tanto en Yucatán como en Campeche como en Quintana Roo, es acompañar al proyecto del Tren Maya, nosotros invirtiendo en la comunidad alrededor, ¿no? Entonces van a ser casi 70 obras que Sedatu ya está realizando este año en la península, por donde va a pasar el Tren Maya, y estamos alrededor en 15 municipios, donde va a haber estaciones. Entonces, la idea es llevar infraestructura cultural, deportivos, espacio público, parques, en las colonias populares de estos municipios. Entonces, por ejemplo, en Quintana Roo estamos trabajando en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar, en Chetumal, en Puerto Morelos, en Tulum y por supuesto en Cancún. Entonces, para este año nada más estamos contemplando que en Quintana Roo sean casi 1,000 millones de pesos en inversión y 26 obras, incluyendo la renovación del Beto Ávila. En ese sentido, estas obras también se acompañan por parte de la Comisión Nacional de Vivienda con apoyos directos para la gente, para la mejora de sus viviendas. Eso es muy importante porque también es parte del programa. Entonces, ahí es un apoyo directo que reciben las familias para que puedan ampliar o mejorar su vivienda, que se estuvieron distribuyendo desde el año pasado. Y para Quintana Roo son más de 7,700 acciones. Entonces, entre las obras, las acciones, lo que estamos contemplando que se está invirtiendo este año en el Estado, supera los 1,300 millones de pesos, con lo que nosotros contemplamos que se generen 11,000 empleos directos entre las obras de vivienda, entre las obras de mejoramiento urbano, y por supuesto son obras que además de llevar el beneficio, acompañan el proyecto del Tren Maya, y ya no es como antes que llegaban los grandes proyectos y la gente, ni siquiera entendía de qué iban, no veían los beneficios. Se escuchaba directos. La danza de los millones nada más, ¿no? Y no se percibía. Sí, y nada más veían el gran proyecto, probablemente se generaban uno que otro empleo, pero pues esta vez sí están viendo que no nada más es el tren, están viendo que también son espacios públicos, que también son parques, que también son nuevas bibliotecas, nuevos mercados municipales, porque una de las vertientes del programa es construir mercados, y los mercados pues, tienen un gran peso en las sociedades. Entonces, sí confiamos, y desde Sedatu nosotros vemos al Tren Maya como una gran oportunidad de invertir en el sureste que no se había hecho. O sea, la verdad es que el sureste le ha dado mucho al país en general, ¿no? Y no se le había retribuido tanto como esta vez. Entonces, qué mejor que podamos estar acompañando estos grandes proyectos.